Hay momentos en la vida que se graban con una nitidez cruel. No importa cuántos años pasen, ni cuántos paisajes intenten distraer la memoria, vuelven, siempre, con la misma fuerza. Para mí, ese momento está hecho de luces brillantes, de aplausos y de sonrisas que en realidad escondían algo mucho más oscuro. Recuerdo haberme sentido observada por decenas de pares de ojos, admirada por un público que aplaudía lo que creían que era un triunfo. Nadie, ni siquiera yo, sospechaba que aquello no era más que el inicio de una demolición cuidadosamente planeada. Y que la primera pieza en caer sería yo. Me llamo Adriana Villaseñor, soy arquitecta, y por más de 20 años dediqué mi vida a levantar estructuras que parecían dialogar con el cielo. No construía edificios, construía símbolos. Me gustaba pensar que cada proyecto llevaba algo de mi esencia. La obsesión por el detalle. La búsqueda de la belleza funcional y la necesidad de que todo tuviera un propósito. Desde joven supe que mi lugar estaba entre planos, bocetos y maquetas. El mundo exterior podía esperar. Mi verdadero universo era aquel que yo trazaba con un lápiz. Ese empeño me llevó a fundar mi propio estudio, un nombre que con el tiempo se volvió sinónimo de innovación. El éxito no llegó de la noche a la mañana, fueron años de noches sin dormir, de contratos que se escapaban en el último momento, de cálculos repetidos hasta el cansancio. Pero cuando finalmente logré posicionarme, sentí que estaba viviendo aquello que siempre soñé. Mi empresa crecía, las invitaciones a conferencias se multiplicaban, y mis obras eran reconocidas como referentes en la ciudad. En la parte más visible de mi vida también había un rostro que el mundo conocía, mi pareja, un hombre que parecía hecho para brillar en los espacios sociales donde yo me sentía incómoda. Él sabía hablar, convencer, moverse con naturalidad entre inversores y autoridades. Mientras yo permanecía en la sombra, concentrada en el trabajo, él era la voz y el gesto amable de la marca Villaseñor. Durante años creí que éramos el equipo perfecto, yo, diseñando las ideas que otros creían imposibles, él, abriendo las puertas que esas ideas necesitaban para volverse realidad. Pero no todo el engranaje giraba solo por nosotros dos. En una de mis visitas a una exposición universitaria conocí a Lucía. Una joven con un brillo en la mirada que me recordó a mí misma en mis primeros años. No buscaba impresionar a nadie, buscaba entender, preguntaba, tomaba notas, observaba como si cada detalle fuera una pieza de un rompecabezas mayor. Decidí darle una oportunidad en mi estudio y, con el tiempo, se convirtió en mi mano derecha. Su talento era innegable, y su disposición para aprender parecía no tener límites. En mi mente, ella era la heredera natural de todo lo que había construido. A simple vista, mi vida se dibujaba como una línea ascendente, éxito profesional, estabilidad personal y un futuro asegurado. Pero las grietas no siempre se ven desde el exterior. La primera surgió de la manera más insignificante, un mareo. Sucedió en medio de una presentación para un cliente importante, un segundo de vértigo, un leve nublamiento de la visión, y después la sensación de que algo en mi cuerpo no estaba funcionando bien. Lo achaqué al cansancio. Después de todo, las semanas previas habían sido intensas, reuniones, revisiones de obra, viajes cortos y decisiones críticas. Sin embargo, lo que pensé que era un episodio aislado empezó a repetirse, los mareos se convirtieron en una molestia frecuente. Vinieron acompañados de dolores de cabeza que parecían partirme el cráneo y de una debilidad extraña en las manos. Había días en que sostener un lápiz se sentía como cargar un bloque de concreto. Busqué ayuda médica, visité especialistas y me sometí a todo tipo de exámenes. La respuesta era siempre la misma: estrés crónico, agotamiento por exceso de trabajo. Mi pareja no tardó en insistir en que debía delegar más responsabilidades. Me hablaba de la importancia de cuidarme, de tomar descansos, de confiar en él y en Lucía para manejar los aspectos más pesados del negocio. Al principio, sus palabras sonaban a preocupación genuina, y yo, cansada y confundida, decidí ceder.
Comencé a dejar en sus manos áreas que hasta entonces había controlado yo misma, la parte financiera, la gestión de ciertos proyectos, incluso el contacto directo con algunos clientes clave. En paralelo, él empezó a prepararme cada mañana una bebida especial para ayudarme con la fatiga. Decía que era una mezcla de granos orgánicos, llena de antioxidantes y nutrientes. El sabor era más amargo de lo que estaba acostumbrada, pero lo aceptaba como un pequeño sacrificio por recuperar mi salud. Al cabo de unas semanas, noté que mi mente estaba cada vez más nublada. El cansancio no se aliviaba, sino que se volvía parte de mi rutina. Lucía, por su parte, había cambiado sutilmente su forma de comportarse conmigo. Antes me buscaba con entusiasmo para mostrarme avances, pedirme opinión o simplemente compartir ideas. Ahora, sus visitas a mi oficina eran más breves, sus palabras más medidas. Me trataba con una especie de delicadeza distante, como si yo fuera una pieza frágil que en cualquier momento podía romperse. Comencé a sentir que algo en la dinámica que habíamos construido estaba cambiando, aunque todavía no podía ponerle nombre. Me aferraba a la idea de que todo era producto de mi salud deteriorada, de que mis percepciones estaban alteradas por el cansancio y la preocupación. Pero, en el fondo, había una pequeña voz que me decía que no todo encajaba, las jornadas en el estudio se me hacían eternas. Me esforzaba por mantener la apariencia de normalidad frente a clientes y colaboradores, aunque en mi interior empezaba a formarse una mezcla de inseguridad y temor. Era como vivir en una estructura que, aunque seguía en pie, crujía silenciosamente bajo la presión. Todavía no sabía que las verdaderas fisuras no estaban en mi cuerpo, sino en las personas en las que más confiaba. Y que, cuando se revelaran, no habría vuelta atrás. Al principio, las dudas llegaron como un susurro casi imperceptible. No eran pensamientos claros, sino una incomodidad difusa, como cuando percibes un olor extraño en un lugar familiar, y no sabes si viene de afuera o si siempre estuvo allí, escondido entre las paredes. Mis días habían cambiado por completo. La mujer que solía recorrer obras en construcción con casco y botas, supervisando cada detalle y corrigiendo imperfecciones, se había convertido en una figura que pasaba más tiempo reclinada en un sillón que en su propio estudio. Lo que antes me parecía una pausa necesaria, poco a poco comenzó a sentirse como un encierro. Me movía menos, pensaba más lento, y mi agenda social se redujo a lo imprescindible. Mi pareja parecía disfrutar de ese nuevo papel como administrador principal de la empresa. Su presencia en las oficinas se volvió constante, y su nombre aparecía cada vez con más frecuencia en documentos y contratos. Lucía, por su parte, tomaba decisiones de diseño que antes me consultaba sin falta, ahora solo me las presentaba terminadas, como si mi opinión fuera una cortesía prescindible. Yo aceptaba esas decisiones porque mi energía no alcanzaba para discutir, pero cada una de ellas me dejaba una sensación amarga, una punzada de que algo mío estaba siendo retirado poco a poco de mis manos. No podía evitar notar cómo, entre ellos, surgía una complicidad silenciosa. No era algo evidente, sino más bien una serie de gestos pequeños, una mirada rápida durante una reunión, un intercambio de papeles que parecía más coordinado de lo necesario, una sonrisa apenas perceptible cuando creían que yo estaba distraída. Me decía a mí misma que eran imaginaciones mías, que la enfermedad y el cansancio podían distorsionar mi percepción. Sin embargo, esas imágenes quedaban grabadas, repitiéndose en mi mente durante la noche, los mareos seguían, y cada vez eran más intensos. La bebida que me preparaba cada mañana ya no era un gesto reconfortante, se había convertido en un ritual que realizaba de forma mecánica. Su sabor se volvía cada vez más áspero, al punto de dejar un regusto que me acompañaba por horas. Mi cuerpo, en lugar de recuperarse, se sentía más débil con cada semana que pasaba. Hubo un día en particular que marcó un cambio en mi percepción. Revisaba algunos planos antiguos en mi estudio cuando, buscando un marcador en mi escritorio, encontré un sobre que no recordaba haber visto antes.
No estaba dirigido a mí, pero llevaba el nombre de una empresa de suministros médicos. No quise abrirlo, lo dejé sobre la mesa pensando que probablemente era para el área de mantenimiento o para algún trámite rutinario. Sin embargo, algo en mí sintió la necesidad de anotarlo mentalmente. Los días siguientes, ese nombre volvió a cruzarse en mi camino de manera casi insistente. Lo vi en una factura sobre la mesa de la cocina, en un correo electrónico abierto en la computadora de mi pareja y hasta en una libreta que Lucía llevaba consigo. Cada vez que lo encontraba, mi incomodidad aumentaba, pero me obligaba a ignorarlo, como si temiera descubrir una respuesta que no estaba preparada para escuchar. Fue entonces cuando comencé a observar más de cerca, no con la intención de acusar, sino con la necesidad de entender. Descubrí que mis ausencias en las reuniones importantes no eran casualidad, eran planificadas. Las invitaciones me llegaban con poca anticipación, en horarios en los que sabían que no tendría energía para asistir. Al revisar documentos internos, noté que algunas de mis firmas habían sido digitalizadas y usadas en contratos recientes que yo no recordaba haber autorizado. A pesar de todo, me aferraba a la idea de que debía estar equivocada. La traición no era una posibilidad que quisiera contemplar. Pensar que las personas más cercanas podían estar actuando en mi contra era como derribar la estructura principal de un edificio. Todo lo demás se vendría abajo. Pero esa resistencia comenzó a quebrarse el día que, por un descuido, escuché desde mi habitación el sonido inconfundible de risas provenientes de la sala. No eran carcajadas despreocupadas, eran risas contenidas, como las de dos personas que comparten un secreto. No quise salir. Permanecí en silencio, con los músculos tensos, dejando que el eco de ese momento se grabara en mí. En lugar de enfrentarlos, decidí que, si algo estaba sucediendo, debía descubrirlo con certeza antes de dar un solo paso. Ese fue el inicio de una rutina diferente. Comencé a registrar mentalmente cada detalle, el horario en que salían y regresaban, los cambios en los documentos de la empresa, los ajustes en la contabilidad, las reuniones no programadas. Guardaba cada fragmento de información como si fuera una pieza de un rompecabezas que tarde o temprano revelaría una imagen completa. No puedo decir que en ese momento ya supiera la magnitud de lo que ocurría, pero sí comprendí que mi vida estaba dejando de ser mía. Mis manos habían diseñado espacios que desafiaban la gravedad, pero ahora sentía que el suelo bajo mis pies estaba cediendo poco a poco. Algo, o alguien, había comenzado a erosionar lo que tanto me costó construir, y lo más inquietante era que, cuanto más observaba, más notaba que esa erosión parecía meticulosamente calculada. No era un derrumbe espontáneo, era un proceso lento y silencioso, como si alguien hubiera decidido que yo debía desaparecer de mi propia obra. Lo que aún no sabía era que esta sospecha, que ahora se instalaba como un inquilino incómodo en mi mente, pronto se transformaría en una certeza helada. Y que esa certeza no solo cambiaría mi manera de ver a las personas que amaba, sino que también despertaría en mí una determinación que hasta entonces desconocía. No todas las verdades llegan con un golpe seco, algunas se infiltran como el agua en una grieta, primero pasan inadvertidas, pero poco a poco erosionan todo a su alrededor, hasta que no queda más remedio que ver el daño. La mía llegó así, acumulando pequeños indicios que se amontonaban en mi cabeza, formando una nube pesada que ya no podía ignorar. Llevaba semanas observando más que actuando. En silencio, me convertí en espectadora de mi propia vida, como si estuviera mirando una película que avanzaba sin que yo pudiera intervenir. Y, en esa distancia, comenzaron a encajar piezas que antes parecían aisladas. Una tarde, mientras buscaba en el despacho un cuaderno donde había hecho anotaciones sobre un proyecto, mis manos toparon con un sobre cerrado al fondo de un archivador. No tenía mi nombre, pero reconocí la letra que lo marcaba. Era de mi pareja. No me enorgullece admitir que lo abrí sin pensarlo.
Dentro había un recibo detallado de un establecimiento que no tenía relación alguna con nuestras obras, pero que conocía bien por su reputación, un laboratorio especializado en preparados químicos y sustancias de uso restringido. El documento describía la compra de un compuesto con un nombre técnico que no entendía del todo, pero cuya sola mención me produjo un escalofrío. Ese hallazgo me dejó en un estado extraño. Parte de mí quería creer que tenía una explicación inocente, que era para un cliente, para una investigación o incluso para uso personal sin relación conmigo. Pero la otra parte, la que ya estaba cansada de justificarlos, comenzó a despertar. Decidí no decir nada y esperar. En los días siguientes, fingí seguir mi rutina, pero cada gesto, cada mirada, lo analizaba con más frialdad. Me di cuenta de que la bebida que me preparaban cada mañana siempre era servida directamente por él, y nunca aceptaba que yo lo ayudara. El sabor, que antes me resultaba simplemente amargo, ahora me parecía el recordatorio diario de que había algo en mi cuerpo que no estaba bien. La oportunidad para confirmar mis sospechas llegó por sí sola. Una mañana, mientras él se duchaba, dejé que el café que me había servido se enfriara sobre la mesa. Lo vertí con cuidado en un pequeño frasco de cristal que guardaba en el cajón de mi escritorio y lo sellé bien. Hice lo mismo durante 3 días seguidos, guardando cada muestra como si fueran pruebas de un crimen que aún no estaba lista para denunciar. Con las botellas escondidas en mi bolso, salí a pie y recorrí calles que no solía transitar hasta llegar a un laboratorio privado donde trabajaba un conocido de un antiguo cliente. Le expliqué que necesitaba un análisis completo, sin entrar en detalles. El compromiso era claro, discreción absoluta. Dejé las muestras y volví a casa con una mezcla de nerviosismo y alivio. Por primera vez en semanas, sentí que estaba recuperando un poco de control. Mientras esperaba los resultados, empecé a notar otras cosas. Las salidas prolongadas de mi pareja coincidían, con frecuencia sospechosa, con la ausencia de Lucía en la oficina. Cuando regresaban, sus rostros tenían ese brillo particular que no se logra con reuniones de trabajo. También observé que ciertos documentos de la empresa, que antes pasaban por mi revisión, ahora llegaban directamente a sus manos. Incluso mi acceso a cuentas internas había sido modificado bajo la excusa de protegerme del estrés. Pasaron 5 días hasta que recibí la llamada. La voz del técnico era neutra, pero sus palabras se sintieron como una sentencia. Las muestras contenían niveles elevados de un compuesto químico derivado de una planta conocida por sus efectos tóxicos en el sistema cardíaco. Dosis pequeñas, administradas de forma continua, podían provocar mareos, fatiga, confusión mental e incluso deterioro físico gradual. Exactamente lo que había estado sintiendo durante meses. En ese instante, la última duda desapareció. No era mi imaginación. No era la edad, ni el estrés, ni un capricho de mi salud. Me estaban envenenando. Y lo hacían con paciencia. Con cálculo. Como quien espera que el tiempo haga el trabajo sucio sin dejar huellas visibles. La rabia llegó de golpe, tan intensa que me costó respirar, pero junto a ella vino algo más, una calma extraña, casi fría. Era como si una parte de mí, la que había diseñado edificios para resistir terremotos y tormentas, tomara el control. No podía cambiar lo que ya me habían hecho, pero podía decidir qué haría con esa verdad. Esa noche, revisé mentalmente todo lo que sabía de ellos. La complicidad silenciosa, las ausencias coordinadas, la exclusión progresiva de mis decisiones, el control absoluto sobre mis finanzas y mi agenda. No era solo un atentado contra mi salud, era un plan completo para borrar mi presencia y quedarse con todo lo que había construido. Pensé en el pasado, en cada ocasión en que había defendido a Lucía frente a otros, en cada sacrificio que había hecho para que mi pareja brillara junto a mí. Recordé cómo los había considerado las personas más cercanas de mi vida. Esa confianza, ahora lo veía claro, había sido el material más frágil de mis cimientos. No lloré. No grité. No busqué enfrentarlos de inmediato. En su lugar,
Sentí como dentro de mí se formaba un nuevo plano, no de un edificio, sino de algo mucho más preciso, su destrucción. No sería un arrebato impulsivo, sino una obra calculada, diseñada con el mismo cuidado con el que trazaba un proyecto arquitectónico. A partir de ese momento, cada día sería parte de esa construcción silenciosa. Ellos pensaban que yo estaba debilitada, que mi final era cuestión de tiempo. Y yo estaba dispuesta a dejar que lo siguieran creyendo, hasta que llegara el momento de mostrarles lo que en verdad estaba edificando. Porque si algo aprendí en todos mis años como arquitecta, es que no hay mejor forma de derribar una estructura que atacar sus cimientos sin que nadie lo note, hasta que ya es demasiado tarde para salvarla. Una vez que la certeza se instala, no hay forma de deshacerla, no hay vuelta atrás, ni consuelo, ni tregua. Cuando supe que mi cuerpo estaba siendo envenenado, dejé de pensar como la mujer debilitada que ellos creían tener frente a sí, y volví a pensar como lo que siempre fui, una arquitecta. Pero esta vez no dibujaría un edificio, dibujaría una ruina. En mi mente, cada movimiento era un trazo, cada decisión un cálculo de carga. Sabía que no podía permitirme errores, cualquier paso en falso y el plan se vendría abajo, dejándome expuesta antes de tiempo. Así que, mientras por fuera seguía interpretando el papel de la víctima resignada, por dentro comenzaba la construcción más importante de mi vida. El primer paso fue fingir que la enfermedad avanzaba más rápido, caminaba con lentitud, dejaba caer objetos, mantenía los hombros encorvados y la mirada perdida. Alimentaba la ilusión de que mi fuerza se estaba agotando, mientras mi mente estaba más despierta que nunca. Cada gesto era intencional, necesitaba que creyeran que su plan estaba funcionando a la perfección. Mientras tanto, empecé a recuperar el control de mi imperio de forma invisible. Tenía contactos antiguos, personas que me debían favores y cuya lealtad no había sido comprada por ellos. Una de esas personas era Ignacio, un contador retirado que había trabajado para mi padre. Era meticuloso y tenía la capacidad de mover recursos sin dejar rastros inmediatos. Le pedí que comenzara a transferir activos a cuentas seguras a mi nombre, disimulados como inversiones menores en proyectos inexistentes. Ninguna de las cantidades era lo suficientemente grande como para llamar la atención, pero en conjunto formaban una red de seguridad que crecía día a día. También contacté a Elena, una asesora legal conocida por su discreción. Ella me ayudó a revisar contratos recientes y a detectar cláusulas que podrían volverse en su contra. Descubrimos que habían firmado documentos que los responsabilizaban personalmente por deudas potenciales si la empresa caía en impagos. Con esa información, ya no solo planeaba quitarles lo que tenían, sino también cargarles el peso de lo que nunca podrían pagar. Mientras estos movimientos se ejecutaban, me dediqué a modificar, poco a poco, la base de nuestro proyecto más ambicioso. En apariencia, seguía supervisando desde la distancia, confiando en Lucía para la parte operativa. En realidad, filtraba instrucciones técnicas sutilmente alteradas, lo suficiente para que el resultado final pareciera correcto en planos, pero estuviera condenado a fallar en evaluaciones estructurales. Cada cambio era tan pequeño que nadie lo notaba, pero juntos formarían un problema imposible de resolver. Mi pareja y Lucía, cegados por la ambición, se mantenían ocupados en reuniones con inversores y medios. Me hacían llegar reportes llenos de optimismo, convencidos de que estaba demasiado débil para detectar inconsistencias. No sabían que cada uno de esos reportes era para mí una guía sobre cómo y dónde reforzar mi plan. También cuidé un aspecto fundamental, mi salida. No podía desaparecer de golpe, debía crear las condiciones para hacerlo de forma que nadie pudiera impedirlo ni rastrearme. Empecé a recopilar documentación para una nueva identidad, con ayuda de un contacto en el extranjero que se especializaba en reconstruir vidas desde cero. Mientras ellos pensaban en celebraciones futuras, yo pensaba en el día exacto en que dejaría atrás mi nombre, mi rostro, y todo lo que creían que me definía.
La parte más difícil era mantener la calma. Había momentos en que mi rabia amenazaba con traicionarme, cuando los veía compartir miradas cómplices, o escuchaba sus voces bajar de tono al notar mi presencia. En esos instantes me obligaba a respirar y a recordar que no debía precipitarme. El éxito del plan dependía de que ellos nunca sospecharan que yo sabía la verdad. En privado, practicaba la escena final una y otra vez. No sería un enfrentamiento, sería una entrega. Les daría exactamente lo que querían, pero envuelto en la trampa más perfecta que pudiera imaginar. Soñaba con el momento en que sus rostros pasarían de la euforia a la desesperación, cuando entendieran que su victoria era en realidad el inicio de su ruina. A medida que los días avanzaban, sentía que mi fuerza física comenzaba a regresar poco a poco, ahora que evitaba beber aquello que me ofrecían. Fingía seguir bebiendo sus cuidados, mientras en realidad los desechaba en secreto. Recuperar claridad mental fue como abrir las ventanas de una habitación cerrada durante años. Todo se veía con más nitidez, y esa nitidez me daba una ventaja que ellos no imaginaban. La fase final requería un escenario. Quería que el cierre fuera público, que todos los que alguna vez los admiraron fueran testigos de su aparente triunfo, y, sin saberlo, del momento en que empezaría su caída. La inauguración del proyecto principal era perfecta para eso. Todas las miradas estarían puestas en nosotros, y cualquier cosa que ocurriera esa noche quedaría grabada y comentada. Comencé a trabajar en paralelo en un detalle adicional, mi desaparición simulada. Si iba a dejarles el peso de las deudas y los problemas legales, necesitaba que mi nombre no pudiera vincularse a nada de lo que vendría. Conseguí la ayuda de un experto en efectos médicos que preparó una sustancia capaz de imitar un colapso grave sin causar daño permanente. Bastaría una inyección rápida y la coordinación de un equipo de confianza para sacar mi cuerpo del lugar antes de que ellos entendieran lo que pasaba. La estrategia estaba casi completa, faltaba solo afinar tiempos y asegurarse de que cada elemento estuviera en su lugar, el dinero protegido, los documentos listos, las modificaciones técnicas irreversibles y el equipo preparado para mi salida. No era solo una venganza, era una obra maestra de precisión. Mientras tanto, seguía interpretando el papel que ellos esperaban de mí. Sonreía con debilidad, asentía en las reuniones que me permitían presenciar y aceptaba con gratitud fingida cada muestra de cuidado que me ofrecían. Por dentro, contaba los días. Sabía que el momento llegaría pronto, y cuando llegara, no habría gritos, ni acusaciones, ni oportunidad de reparar el daño. Solo quedaría el silencio pesado de una estructura que empieza a desmoronarse desde adentro, mientras sus responsables siguen creyendo que está intacta. El día señalado amaneció con un cielo de un gris inquietante, como si hasta el clima supiera que algo estaba por suceder. No me levanté de inmediato, permanecí unos minutos observando la luz tenue filtrarse entre las cortinas. Respiraba con calma, sintiendo en cada inhalación la certeza de que ese sería el último amanecer en mi vida como Adriana Villaseñor. No habría segundas oportunidades ni margen para improvisaciones. Todo debía salir exactamente como lo había planeado. Me vestí con una calma ritual, elegí un conjunto que transmitiera elegancia y fragilidad a partes iguales, una tela suave que se deslizaba sobre mi piel, un color pálido que acentuaba la delgadez que mi fingida enfermedad había dejado como evidencia. Me observé en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esa era la idea, que nadie sospechara la fuerza que había recuperado. A lo largo del día, revisé mentalmente cada paso. Las transferencias estaban completadas, los documentos legales que los comprometían, firmados por ellos mismos, descansaban en un lugar seguro fuera del país. Los planos modificados del proyecto ya eran la única versión oficial en circulación. La sustancia para simular el colapso estaba lista y el equipo que me asistiría conocía cada segundo de la maniobra. Al caer la tarde, las calles se llenaron de luces que anunciaban la inauguración. El edificio, con su imponente fachada de cristal y acero, se alzaba como un faro en medio de la ciudad.
Lo observé desde la distancia mientras me acercaba, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y repudio. Era una obra que había nacido de mi visión, pero ahora era también el instrumento de su propia destrucción. Al entrar al vestíbulo, el murmullo de voces, el tintinear de copas y el destello de cámaras me envolvieron de inmediato. Caminé despacio, apoyándome ligeramente en la baranda que conducía al área principal. Mi pareja y Lucía estaban en el centro de todo, sonriendo para los fotógrafos, estrechando manos con políticos e inversionistas. Desde donde estaba, podía ver en sus rostros esa confianza arrogante que solo tienen quienes creen que han ganado. Me acerqué lo suficiente para intercambiar gestos de cortesía con quienes me saludaban. Cada palabra de admiración que escuchaba era una ironía que guardaba en silencio. Las miradas se posaban en mí con una mezcla de respeto y compasión, como si estuvieran observando a una reina cansada en su última aparición pública. Exactamente lo que quería. La ceremonia comenzó con los discursos de rigor. Hablaron autoridades, patrocinadores y representantes de empresas asociadas. Cada intervención era un tributo a mi supuesto sacrificio, a mi entrega, a la historia de éxito que ellos creían estar celebrando. Yo asentía, aparentando emoción, mientras por dentro contaba los minutos que faltaban para el acto final. Finalmente, fue mi turno de subir al escenario. El murmullo se apagó y todas las miradas se fijaron en mí. Caminé con pasos medidos, aparentando un ligero esfuerzo para reforzar la imagen de debilidad. Al llegar al centro, tomé el micrófono y respiré hondo. No necesitaba un discurso largo, lo importante era el impacto. Mis palabras fueron cuidadosamente seleccionadas. Agradecí la presencia de todos, hablé de la visión detrás de la obra y de cómo cada piedra, cada cristal y cada línea de diseño representaban más que un simple proyecto, eran el cierre de un ciclo. Mencioné a quienes habían estado a mi lado en todo momento, dejando que mis ojos se detuvieran brevemente en ellos, con una expresión que solo ellos podrían interpretar. Y entonces llegó el instante crucial. Sentí el ligero pinchazo en mi brazo, ejecutado con precisión por una mano que se movió entre bastidores. La sustancia comenzó a recorrerme, y la sensación fue tan real que por un momento temí que no se tratara de un efecto controlado. Mi respiración se volvió irregular, mi visión se nubló y mis rodillas cedieron. El micrófono cayó al suelo con un sonido hueco que rompió el silencio. Lo que siguió fue una coreografía de caos, gritos, pasos apresurados, cámaras que captaban cada ángulo. Vi a mi pareja y a Lucía acercarse, fingiendo desesperación mientras sus manos buscaban sostenerme. En sus ojos, detrás de la máscara de angustia, pude leer algo que me confirmó que seguían creyendo que todo estaba saliendo como esperaban. En segundos, el equipo que había preparado se abrió paso, me colocaron sobre una camilla y me sacaron de la sala entre la multitud. Escuché fragmentos de voces que hablaban de un colapso, de urgencia médica, de traslado inmediato. Ninguno de ellos sabía que el trayecto en la ambulancia no terminaba en un hospital común. Dentro del vehículo, el ambiente era otro. El rostro serio del paramédico se transformó en una leve sonrisa al inyectar el antídoto. El peso en mi pecho se disipó, la visión volvió a aclararse, respiré hondo y sentí que, por primera vez en meses, el aire no tenía el sabor metálico del miedo. Adriana Villaseñor había dejado de existir en ese momento. Mientras el vehículo avanzaba por calles secundarias, pensaba en lo que estaría ocurriendo dentro del edificio. Los brindis interrumpidos, las miradas confundidas, la incertidumbre que crecería con cada minuto sin noticias. Y sobre todo, pensaba en ellos dos, celebrando en silencio la que creían que era su victoria final. No sabían que esa misma noche heredarían todo lo que supuestamente me pertenecía. Y que cada centímetro de esa herencia estaba diseñada para hundirlos. No hubo portadas al día siguiente con mi nombre, no hubo comunicados oficiales que aclararan lo sucedido. Para el mundo, la historia era simple. La arquitecta Adriana Villaseñor, genio creativo de una obra monumental, había colapsado durante la inauguración, y no había sobrevivido al traslado.
Mi partida fue absorbida por el ruido mediático como una anécdota trágica más en una ciudad que siempre busca nuevas noticias. Desde la pequeña habitación donde amanecí al día siguiente, el mundo me parecía distinto, el aire tenía un peso nuevo, una textura distinta, como si al respirar estuviera probando una libertad que hasta ese momento no había imaginado. No había flores, ni condolencias, ni el olor estéril de un hospital, solo silencio, un silencio tan puro que por un instante me pregunté si realmente seguía viva. Me había convertido en alguien más. Mi nuevo nombre estaba en documentos perfectamente legales, mi nuevo pasaporte descansaba junto a una pequeña maleta con lo esencial. El resto de mi vida, la que había llevado hasta el día anterior, se había desmoronado con un estrépito silencioso que solo yo podía escuchar. No tuve que esperar demasiado para ver los primeros efectos de mi entrega. A través de una conexión segura, recibí imágenes y reportes. Apenas unas horas después de mi muerte, comenzaron a llegar llamadas urgentes a las oficinas. Los primeros acreedores aparecieron antes de que el sol se pusiera, exigiendo explicaciones por pagos atrasados y documentos que demostraban obligaciones millonarias firmadas por mi pareja y Lucía. En cuestión de días, la situación se volvió insostenible. Las cuentas que creían abarrotadas de capital estaban prácticamente vacías. Los activos más valiosos ya no figuraban a nombre de la empresa. Los contratos que aseguraban ingresos a largo plazo habían sido transferidos a sociedades que ni siquiera podían localizar. Y entonces llegó el golpe más demoledor, la inspección técnica del edificio recién inaugurado. Los peritos, inicialmente desconcertados, comenzaron a encontrar fallos tan graves que la noticia se volvió imposible de ocultar. Las columnas de soporte no coincidían con los cálculos presentados, el sistema eléctrico representaba un riesgo inminente y los materiales usados no cumplían con las especificaciones originales. El edificio fue clausurado de inmediato. Lo que ellos habían anunciado como un monumento a la innovación se convirtió en un símbolo de fraude y vergüenza. Observaba todo desde la distancia, sin placer ni euforia, lo que sentía era difícil de describir, no era venganza en el sentido más básico, era la constatación de que había recuperado el control de mi historia. Ellos habían querido reducirme a un nombre olvidado en un acta de defunción, y en cambio, se convirtieron en protagonistas de un colapso público y humillante. Sin embargo, lo que nunca preví fue cómo reaccionarían cuando la desesperación los superara. En las grabaciones filtradas por una cámara interna que aún controlaba, los vi enfrentarse con una violencia que no había imaginado. Los gestos cómplices habían desaparecido, en su lugar, había acusaciones y rabia, se culpaban mutuamente de cada deuda, de cada firma, de cada decisión. En ese cruce de reproches, quedó claro que no existía entre ellos amor, ni siquiera una lealtad mínima. Lo único que los había unido había sido la codicia, y ahora que no quedaba nada por obtener, lo único que compartían era el vacío. Un mes después, Lucía aceptó un acuerdo judicial para reducir su condena a cambio de entregar pruebas contra él. Los documentos que aportó confirmaron el envenenamiento, el fraude y la manipulación. Mi pareja fue arrestado en su propia casa, ya sin prensa que lo defendiera ni amigos que lo respaldaran. Ella quedó libre antes de lo que yo hubiera deseado, pero su nombre quedó marcado para siempre en la lista de personas en las que nadie volvería a confiar. En ese punto, entendí algo que me sorprendió, no necesitaba seguir vigilando, ya no me importaba si él pasaba años o décadas en prisión, o si ella intentaba reconstruir una vida en otro lugar. Lo que había ocurrido ya estaba completo, la estructura que ellos mismos habían debilitado había caído, y yo había salido intacta de los escombros. Me instalé en un pueblo costero del que nadie fuera a sospechar. Era un lugar donde el mar cambiaba de color según la hora, y donde los días transcurrían sin la urgencia de la ciudad. Al principio me costó adaptarme, no estaba acostumbrada al silencio sin agenda, a las caminatas sin un destino más allá de sentir la arena bajo los pies.
Y sin embargo, cada tarde, cuando el sol se disolvía en tonos naranjas y violetas, me encontraba pensando en algo que no había previsto al trazar mi plan. Había recuperado mi libertad, pero también había perdido la parte de mí que alguna vez creyó que era posible construir algo duradero con otras personas. Las traiciones no solo destruyen relaciones, también alteran la forma en que uno ve el mundo, dejando cicatrices que ni el tiempo ni la distancia borran por completo. Me di cuenta de que el verdadero legado que había dejado no estaba en los documentos falsificados ni en las deudas impagables. Mi legado era invisible, una lección escrita en la caída de dos personas que creyeron que podían tomarlo todo sin pagar un precio. Ellos heredaron la fachada vacía de lo que ambicionaban, y con ella, el peso insoportable de sus propias decisiones. Con el tiempo, dejé de revisar los informes sobre ellos. Ya no necesitaba pruebas de su ruina para sentir que mi plan había funcionado. Lo que realmente importaba era que yo estaba viva, que mi historia no la escribiría nadie más, y que había aprendido a vivir sin depender de aplausos ni de validaciones externas. A veces me pregunto si, de tener la oportunidad, habría hecho algo distinto. La respuesta cambia según el día. Hay mañanas en que creo que la venganza, aunque precisa, fue demasiado, que tal vez hubiera sido suficiente con desaparecer y empezar de nuevo. Y hay noches en que, al escuchar el rumor constante del mar, pienso que no podía haber otro final, que mi salida fue tan inevitable como la marea que borra las huellas en la arena. Lo cierto es que ya no busco justificación, lo que hice está hecho, y lo que quedó atrás es un terreno baldío donde no pienso volver a construir. Ahora, cuando alguien me pregunta quién soy, les doy el nombre que figura en mis nuevos documentos y les cuento solo lo que quiero que sepan. Mi vida anterior existe solo para mí, guardada como un plano secreto que jamás mostraré. Tal vez eso sea lo más inesperado de todo, descubrir que, después de planear una caída perfecta, la mayor victoria no fue verlos caer, sino aprender a seguir adelante sin que su sombra me alcance.